realmente, pero fue un drama. Ahora vamos a hablar con Ya estamos en ahí. Oscar Vallejos, que es secretario adjunto de la CONADO Histórica, Histórica. así es. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos y bueno, estamos analizando distintos aspectos de los nuevos anuncios y cómo ves el panorama para la docencia ¿no? en la universidad y demás. ¿Cómo ves este panorama? ¿Hay vistas de Mira, paritarias? la universidad tiene una particularidad. Estoy recibiendo el retorno, es decir, me escuchan lo que hablo. Ah, ¿Vos escuchás el delay tuyo? Exacto. a ver, A ahí, ver, ahí chequeamos. ahí lo tratamos de corregir. Como les decía, Sí, la situación en la universidad tiene algunas particularidades respecto de lo que quieran hacer en el Ejecutivo Nacional. Y es que nosotros somos empleados estatales, la universidad es estatal, pero es una entidad autónoma. Y por lo tanto, las condiciones de trabajo, las condiciones en las que nosotros desarrollamos la actividad, depende de las negociaciones dentro del sistema universitario. No así las cuestiones salariales, que para que, si bien la universidad es autónoma, no genera sus propios ingresos para pagar salarios. Los salarios se destinan desde las políticas del Estado Nacional. Y entonces allí sí vemos nosotros con mucha preocupación algunas informaciones que el gobierno nacional transmite, pero todavía no tenemos información cierta y precisa de qué es lo que piensan hacer con la universidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos ningún funcionario que haya asumido el tema de la universidad. En el gobierno saliente existía una Secretaría de Políticas Universitarias y esto existe desde el año 1995. Desde el año 1995 existe una secretaría, un área específica del Ministerio de Educación encargada de la política universitaria. Ahora se supone que va a tener un lugar de subsecretaría, pero no hay ningún funcionario designado para esa tarea, para cumplir ese rol. Y por lo tanto no tenemos interlocutor dentro del gobierno, ¿se entiende? claro. Sí, Entonces, como CONADO Histórica, la semana que viene vamos a pedir una audiencia con quien asume la tarea de ser secretario de Educación. ¿Por qué no tenemos alguien que se haga cargo de la cartera? No tenemos ninguna referencia, incluso siempre hay rumores, por supuesto, pero eh, no podemos pasar de ahí, de rumores. Y lo cierto es que a hoy no hay ningún funcionario que haya asumido esa tarea. Sí, además estoy pensando en los institutos de investigación, en el Gino Germani y también en el CONICET y todas las áreas de investigación, ¿no? Claro, allí también hay una preocupación enorme porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología no solamente perdió el rango de ministerio, sino que no hay ningún área específica que se haga cargo de las funciones que tenía el ministerio. Y entonces se dice que hay un investigador que clona caballos, etcétera, etcétera, y que Milei le pidió que le clonara a sus perros, que Ah, se va a hacer cargo del CONICET, pero tampoco se entiende en calidad de qué. El CONICET tiene una ley orgánica que establece que va a haber un directorio, y entonces ese directorio, gran parte del directorio es votado por las propias investigadoras e investigadores, y por lo tanto el destino del CONICET también es incierto, o sea que áreas tan neurálgicas para este momento que se suele llamar sociedad del conocimiento, y entonces un organismo el más importante del país de producción de conocimiento, que es el CONICET, y la universidad, que es la encargada de producir conocimiento y formar los recursos que este país necesita, no tienen por parte de este gobierno ninguna política específica. Y entonces eso es altamente preocupante, ¿no? Porque eso quiere decir que están pensando en un modelo de país alejado de las reglas generales de este mundo, que es el mundo del conocimiento. claro, y aparte pensaba, vacía, como sucedió en otras épocas, vacía, digamos, los cerebros se van
a otros países donde puedan trabajar, y las temáticas también de investigación supongo que las van a limitar y por qué no sacar, porque les parece que es un gasto innecesario por ahí. Sí, ni hablar que cuando ocurren situaciones como las de este momento, de incertidumbre plena y puesta en cuestión incluso de la propia actividad de hacer ciencia o hacer actividad académica, se produce esto que vos identificaste como fuga de cerebros, ¿no? Y eso es muy penoso porque el país invierte una gran parte de recursos y de dineros y de personas para formar buenos cuadros, y cuando esos cuadros están activos en el país, las condiciones de incertidumbre hacen que esos cuadros emigren a otros países que los están esperando, porque a los otros países les conviene tener recursos formados que no han invertido nada, y entonces los reciben en el momento en que están produciendo conocimiento de altísimo nivel sin haber gastado nada. Y entonces todo eso va a parar al beneficio del país que los recibe, ¿se entiende? Entonces esa es una torpeza política enorme, y lo que ocurre es que también este gobierno se asienta sobre un debate, una conversación política totalmente precaria, ¿no? Y entonces cuando conversamos con esa precariedad y no hay argumentos y lo que hay es solamente golpes de efectos, entonces ni siquiera la ciudadanía puede pensar en serio lo que significa perder recursos humanos, ¿no? Que haya fuga de cerebros. Entonces, bueno, ¿cómo le va a preocupar? Sí, pues estaba mirando hace un rato el quién es el vocero de este gobierno, decía cosas, las cosas más burdas, de la manera más burda, y eso quiere decir que el electorado de ellos está esperando esas cosas burdas, esa manera burda de plantear, ¿no? Entonces, así es difícil que haya una conversación pública de dar Seria. razones, de recibir razones en una esfera pública democrática, ¿no? Claro, y aparte que yo lo que noté es que hay desinformación por parte del vocero presidencial, o sea, información que da que está mal directamente. Por ejemplo, el valor Sí, de unos seguros de unos cuadros, el nivel de inflación al 1% da 3.600 anual, entonces digo, si los días del año son 365, digamos, hay cosas que ya están chequeadas que hasta están mal dichas, ¿no? Y sí, aparte, groseramente sí, mal expresado, pero a propósito, digamos. Yo entiendo que ellos deben pensar, y en cierta medida es así, que tienen un electorado que pueden decir cualquier cosa sin pagar costos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es que yo digo, una manera burda, porque pero hace rato que la Argentina está atravesando este nivel de conversación pública sobre la política, ¿no? Pero la política es sobre todos los temas importantes de este país. Entonces, bueno, hay un nivel tan bajo que es casi gratis decir cualquier barbaridad. Entonces, nosotros que formamos cuadros en la universidad, que nosotros decimos formamos ciudadanos críticos, claro que nos preocupa que nuestro país haya caído en este nivel de conversación pública, porque antes el país no era eso, ¿no? Pero bueno, efectivamente estamos en un momento crítico también en esa dimensión. Entonces, vuelvo a decir, imaginemos que estamos discutiendo investigaciones básicas en CONICET, investigaciones básicas en la universidad, sobre cómo funcionan los textos, sobre cómo es la estructura ideológica del siglo XIV, ¿no? Todo eso se presenta desde incluso el gobierno nacional ahora como algo espurio, digamos, ¿no? Y eso es una manera totalmente perjudicial de entender esos procesos y de la importancia que tiene de que el país tenga esos recursos intelectuales que son capaces de comprender la complejidad del mundo, ¿no? En su historia y en su presente, y pensar el futuro también. Claro. Oscar, te saluda Augusto, ¿cómo andás? Me ¿Qué ponía a tal, Augusto? pensar, muy bien.
Y trataba de analizar o de ver que, bien decías, esta fuga de cerebros que en algún momento lastimosamente ya lo hemos vivido, pero lo que yo observo de este gobierno es que tampoco hay desde el otro lado, desde tanto Ministerio de Educación o de Cultura, claramente alguien en el cual vos, o bueno, un conjunto de docentes y todo lo que es lo cultural, ¿no? Y estrictamente en la docencia, con quién sentarte por ahí a hablar, porque claramente no quieren gente, o al menos esa opinión mía, ¿no? Pero tan informada y tan culturalmente y educada y capacitada, ¿no? Entonces se hace bastante complejo también a la hora de sentarte con alguien a charlar sobre paritarias y demás cuestiones, sin hablar de, bueno, la burla que por ahí pueden llegar a tener en cuanto a memes y un montón de cuestiones que la verdad que son bastante repudiables, pero es como casi imposible en cuanto a tener ciertas discusiones, por ejemplo, con gente que quizás no quiera gente aún más burra todavía. Mira, yo creo que, primero, estoy hablando en calidad de dirigente sindical, ¿no? Perfecto. Nosotros como dirigente sindical tenemos la responsabilidad de poder ejercer eso que yo llamo diplomacia sindical. Es decir, establecer una comunicación frecuente sobre el modo de comprender el trabajo docente, por qué ese trabajo tiene que estar protegido por derechos y cuál es la ganancia del país de tener trabajo docente universitario y preuniversitario con derechos y qué ganancia social, cultural tiene el país por eso, por esa misma situación, ¿no? Entonces, ese es parte de nuestro trabajo. Evidentemente, este gobierno ha dado señales de que no está dispuesto a conversar con nosotros. Y tenemos que conversar con un gobierno que nos dice, por ejemplo, que el trabajo nuestro en las universidades nacionales es un trabajo que no es educación, sino es adoctrinamiento, por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el gobierno piensa eso, o que los funcionarios del gobierno piensan eso. Nuestra responsabilidad es poder conversar con ellos e incluso disputar públicamente cuando haga falta de por qué cuando la educación es crítica es buena educación y no es adoctrinamiento. ¿Se entiende? Sí, Sin sí, duda. Entonces, y claramente incluso, yo soy un ateo militante, incluso en las instituciones educativas confesionales, donde parte de la educación consiste en hacer eh, cuadros de las religiones, ¿no? Que aún así se puede producir un pensamiento crítico y un conocimiento crítico, aunque haya una región que no puede cuestionarse, que son las creencias religiosas, ¿no? Entonces, pero incluso en ese contexto, la sofisticación y el modo de pensar y de argumentar y de conocer sobre la experiencia religiosa y sobre lo que eso implica, genera cuadros críticos, ¿entiende? Entonces, incluso una educación que podría llamarse desde afuera, insisto, desde una mirada atea o laica, una mirada que no puede ser más que adoctrinamiento, incluso allí sería un error pensar esa educación solo como adoctrinamiento, ¿se entiende? Sí, Entonces, pero quienes nos gobiernan en este momento y hablan de la universidad y de muchas experiencias en la educación pública, nos llaman a nosotros adoctrinadores. Y claramente no somos eso, pero una parte entonces de la ciudadanía, en esta cuestión que yo decía de la precarización de la discusión pública, entiende eso, ¿no? Con mis hijos no, dicen, bueno, con tus hijos no, siempre vamos a tener que ver quiénes educamos, porque para darte un ejemplo, yo enseño filosofía de la matemática, ¿no? Entonces, cuando nosotros enseñamos una rutina de secuencia de números, estamos formando el pensamiento en un sentido. Y entonces nos estamos metiendo en las cabezas de tus hijos, de la misma manera que nos metemos en la cabeza de sus hijos cuando pensamos la sexualidad. Y entonces, bueno, sí, algunos piensan que es más problemático que se piense la sexualidad que pensar cómo se estructura una cabeza lógica, ¿me entendés? sí, sí. Pero de las dos maneras se está enseñando críticamente y tienen incidencias para la vida personal y la vida práctica política de la misma manera. Entonces, bueno, yo creo que esa conversación es importante que se dé y que ya que hay críticas que se puedan mostrar las diferencias entre una educación adoctrinadora y una educación crítica y la diferencia que hay entre la libertad que genera la educación crítica versus la
dependencia de una educación adoctrinadora, ¿no? Claro. Entonces, como vos decís, nuestra responsabilidad es conversar con quienes no tienen de movida una valoración sobre lo que nosotros hacemos. Claro, y además lo que proporciona la Universidad de Buenos Aires es el pensamiento en relación y la construcción de alguna manera del tejido social, que es lo primero que se rompe con un neoliberalismo tan salvaje. Entonces, Claro, es pero bueno vos fíjate que tenerlo en incluso cuenta así, todo ¿no? esto. Eh, Imagínate que pensemos los modos en que se gobiernan las poblaciones, los países y ciertas, como decimos ahora, y cómo se gobiernan ciertas regiones de la naturaleza y ciertas regiones de las tecnologías, ¿no? Entonces, la forma de gobierno o de gobernanza neoliberal es una entre muchas otras. Entonces, un estudiante tiene que aprender que el modelo neoliberal es uno entre otras posibles y que entonces cuando discutimos políticamente y decimos el neoliberalismo, como se intenta de nuevo imponer así medio a fuego, es una forma posible que tiene estas condiciones, pero hay otros. Entonces, eso sería el pensamiento crítico. Entonces, es mostrar que siempre hay otras posibilidades y que el conocimiento es eficaz para analizar las cosas, ¿no? Por eso es que necesitamos producir buen conocimiento y no solamente recibirlo de otros países, necesitamos producirlo aquí, de manera local, con la perspectiva local. Sin duda. Así que bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, vamos a estar siguiendo lo que se pueda negociar con respecto a paritarias y condiciones Exactamente. de trabajo. Necesitamos paritarias urgente, el nivel de inflación se ha desatado, necesitamos que nuestros salarios estén de acuerdo al nivel inflacionario y además después discutir condiciones de trabajo generales. Muchísimas Muchas gracias. gracias y un A abrazo, ¿eh? ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Continuamos ahora en la lupa, vamos a escuchar otro de los temitas. Después de este fuerte análisis que tuvimos, la verdad es que no, hoy sí que vamos a tener un programa